Aquí está un profe. No se han ido. Qué bueno, me alegra. ¿Subió lo de las preguntas? Que no lo encontré. Exactamente. Busquen en anuncios. Voy a compartirlo acá. ¿Lo vieron? Anuncios. Nota solemne número 1, valoración. Estimados alumnos, adjunto detalle por pregunta de las referidas notas ordenadas por Ruth para privacidad. Y ahí están por Ruth la nota, los puntos y los puntos por cada pregunta y por cada letra de cada pregunta. ¿Estamos? Sí, profe, ahí está bien. ¿Todos lo vieron? Ya. Supongo que todos lo vieron. Segunda parte de esta clase. Y es una parte bien trascendental, bien importante. Porque viene a ser el capítulo 2 de lo que aprendimos con Modigliani Miller. Con Modigliani Miller nos quedamos con que es muy beneficioso que las empresas. Si con la deuda que uno adquiere para invertirlo, si conviene realizar el proyecto o no, o bien si conviene endeudarse para hacer el proyecto. ¿Qué va a pasar con un proyecto en que el costo de capital es mayor que la TIR del proyecto? No conviene realizarlo, no va a ser rentable. ¿Por qué razón, Diego? Porque implicaría de que el retorno de capital sería menor a lo que debería hacer para tener un BAN positivo. Eso es, po. Porque si tú haces un proyecto en que el costo capital es mayor que la TIR, te da un BAN negativo, po. O sea, no te conviene. ¿Ya? Eso estaba esperando esa respuesta. Ya. Entonces, vamos a corregir lo que dijo Diego. Primera razón, porque me permite tener recursos para efectuar proyectos de crecimiento siempre y cuando ese proyecto tenga una tasa de rentabilidad TIR mayor que el costo de capital del proyecto. Ahí completamos la oración de Diego. Ya. ¿Hay alguna otra razón por la cual conviene que las empresas se apalanquen? Lo vimos en la primera parte de la clase. ¿Por el beneficio tributario? ¿Me estás preguntando? No, por el beneficio tributario. Perfecto, muy bien. Lo vimos en la primera parte, lo dice Modigliani Miller.
BL igual BU más D por T sub C. Mientras más deuda le meta a la empresa, más vale. Por el beneficio tributario, por el regalo. Ese flujo que nos ahorramos de impuestos, porque el fisco lo permite. Entonces veamos un ejemplo, para que quede más claro todavía, de una empresa desapalancada que tiene un cierto resultado antes de interés e impuestos, ¿sí? Una base tributaria de 1 millón, y supongamos que sea perpetuo, 1 millón todos los años. Cuando la empresa no tiene deuda, no tiene intereses, le aplicamos la tasa de impuesto del 35%, por lo tanto, esta empresa paga al fisco 350.000, por lo tanto, del millón le quedan 650.000 para repartírselo a quién, al que le corresponde, que en este caso son los dueños, los accionistas. El flujo de esta compañía es aquel flujo que destina tanto a pagar a acreedores como a pagar a los accionistas. 0 más 650 son 650. ¿Por qué? Porque no hay acreedores, no hay deuda. Si esta misma empresa se apalanca con digamos, un crédito por 4 millones a la tasa del 10% perpetuo, va a pagar intereses perpetuos por 400.000, el 10% de 4 millones. Por lo tanto, acá tenemos una base tributaria RAI que es 400.000 pesos menor que en el primer caso. Por lo tanto, los impuestos serán un 35% menor de la diferencia de la base tributaria, ¿cierto? O sea, hay 140.000 de diferencia. El beneficio tributario son 140.000. 140.000 más 210.000 son 350.000, ¿cierto? 140.000 de beneficio tributario. La utilidad neta es 390, por lo tanto, en esta segunda empresa, como flujo, hay 400.000 que pagan deuda, acreedores, intereses, y hay 390 que pagan dividendos. Sumamos, la empresa de la derecha genera una caja total de 790, que es 140.000 más que la empresa desapalancada. Entonces, esto ya lo hemos escuchado 20 veces, mientras más se endeude la compañía, más vale. O sea, moraleja, las compañías deberían endeudarse, oye, un 50% del activo, un 60%, un 70%, un 80%, ojalá un 100%. ¿Qué encuentran a ese razonamiento? ¿Que la empresa debería endeudarse al máximo posible? ¿Qué opinan? ¿Qué comentarios pueden hacer? ¿Nadie puede comentar algo de esta frase? Igual no es tan así porque puede caer en insolvencia. Perfecto. Bien, Marcelo. Pero si uno asume de que no existen las quiebras, que no existen las insolvencias, ahí sería cierto, ¿no es cierto, Marcelo? Sí, no habría Claro, costo, entonces se endeuda lo más posible. exacto. Y ese es el problema que tiene M&M, que M&M no toma en cuenta esto. M&M no considera que hay ciertos costos, que son los que vamos a estudiar ahora, que se llaman costos de quiebra, ¿sí? Entonces, M&M dice endeudar, que utilidad vas a tener, ¿sí? Que tu empresa va a mejorar, que tu empresa va a valer más mientras más te endeudes. Pero en la vida real no es así, por lo que tú dijiste, muy bien. Porque se tornan muy riesgosas y existe la posibilidad que se vayan a la quiebra. Entonces, en el mundo real existen costos de quiebra. Entonces las empresas no se endeudan al máximo, no. Las empresas toman un cierto nivel razonable de deuda. Ya vamos a ver un poquito más después de eso.
El problema está con que hasta ahora M&M nunca hablaron de bancarrota ni costos de quiebra. Entonces vamos a concluir en esta clase de que hay que modificar M&M1, VL igual VU más D por T sub C menos algo. Y eso es lo que vamos a estudiar, los costos de quiebra o costos de insolvencia. Entonces, por un lado, es muy bueno que se endeude por el beneficio tributario, pero por otro lado, no se puede endeudar tanto porque empiezan a aparecer costos nuevos, costos que antes no habían, que le vamos a llamar costos de insolvencia. Entonces, habrá que buscar un punto de equilibrio en que reciba beneficio tributario, pero no tanto como para caer en insolvencia. ¿Qué pasa cuando las empresas caen en insolvencia? Bueno, ahí hay una definición legal, la pueden leer, de qué significa una persona o una empresa insolvente. Lo importante es entender que un mundo es la contabilidad y otro mundo es la caja, el flujo de caja, cash, ¿no es cierto? Efectivo. Insolvencia contable ocurre cuando una empresa aumenta tanto su deuda que incluso supera al valor del activo. ¿Ocurre? Sí. ¿Es posible? Sí. ¿Es frecuente? No tanto. ¿Puede haber un periodo acotado en que eso pase? Sí. ¿Puede ser permanente? No. No puede ser permanente que una empresa tenga patrimonio negativo, porque eso ocurre. Cuando la deuda empieza a superar el valor del activo, en este caso tenemos una deuda que es así tanto más grande que el activo. Esa diferencia entonces entre deuda y activo se llama el patrimonio negativo. Las empresas en determinados periodos puede que tengan patrimonio negativo, ¿sí? Y eso no necesariamente significa que esa empresa va a quebrar. Podría tener patrimonio negativo a lo mejor un año, ¿ya? Pasar un año con patrimonio negativo que está muy complicado, pero se recupera, ya. Y no significa que se vaya a ir a la quiebra. Y eso es una insolvencia contable. En cambio, si lo que tenemos es una insolvencia de flujo de caja, madre mía, ahí sí que estamos complicados. Porque eso significa que estamos teniendo más egresos que ingresos. Eso está significando que el flujo neto de caja no es positivo, es negativo. O sea, que el flujo de la operación no nos alcanza para pagar las obligaciones financieras, los intereses y mucho menos amortizar. Cuando eso ocurre, estamos en el caso de una insolvencia de caja. Y esta sí que puede gatillar la quiebra de la empresa. Porque las empresas quiebran no porque tengan patrimonio negativo, las empresas quiebran porque no le pagaron la cuota al banco, porque no le pagaron a impuestos internos, porque no fue capaz de pagar a las AFP, las ISAPRE y las imposiciones de los trabajadores. Ahí les piden la quiebra a las empresas, por una insolvencia de flujo de caja. Al revés, fíjense que en la historia, y de este país también, han habido empresas que están teniendo utilidades, y buenas utilidades, ¿sí? Muestran una película contable muy atractiva, y resulta que a los 3 meses quiebran, ¿sí? Por ahí hay unos casos, una cadena de cementerios, ¿sí? La Polar tenía muy buenos resultados contables y por eso que incluso muchas AFP invertían en acciones de la Polar y de repente se dieron cuenta que estaba quebrada. Entonces, distinguir entre insolvencia contable de insolvencia de flujo de caja.
Insolvencia, entonces, lo definimos como que la empresa no genera suficiente caja para pagar todas sus obligaciones, proveedores, remuneraciones, créditos, etcétera. Y en cuyo caso, ¿qué hay que hacer? Hay que reorganizar la empresa, ¿sí? O sea, hay que empezar a negociar con los que acá dice, con los bancos, con los bonos, con los proveedores. Hay que recortar remuneraciones, a lo mejor hay que despedir gente, buscar una solución. Ahora, si es que hicimos los intentos y no pudimos solucionarlo, la empresa legalmente está obligada a declarar su cesación de pago. Y eso, en el caso de las sociedades que cotizan en bolsa, tienen que publicarlo en los medios, indicando de que no están en condiciones de pagar, por ejemplo, la cuota del crédito, ¿cierto? Eso se llama cesación de pago. Y cuando una empresa está en cesación de pago, cualquier acreedor, incluso el propio dueño, puede pedir la quiebra. Puede ser un proveedor, pueden ser los trabajadores, pueden ser los bancos, pueden ser los bonistas que pidan la quiebra. Y cuando la empresa se liquida, cuando cae en quiebra con liquidación, ¿qué sucede ahí? Que todos los activos que antes eran de propiedad de la empresa pasan a ser de propiedad de acreedores. Por la sencilla razón de que los activos hay que venderlos y el fruto de esa venta hay que destinarla a pagar deudas. Por ningún motivo a pagar dividendos a los dueños. Si es que quedara algo al final, sería para los dueños. Entonces, cuando estamos con insolvencia, podemos o bien gestionar el lado izquierdo de los activos o bien gestionar el lado derecho de los pasivos y patrimonio, o bien, y esto ocurre, ambos lados. Vamos por el lado izquierdo, los activos. En los activos están las máquinas, los edificios, los inventarios, ¿no es cierto? Las marcas. Entonces, ojalá tuviéramos activos que echar mano, que poder venderlos sin que nos afectara. Por ejemplo, si tenemos un bien raíz que no lo estamos ocupando, o máquinas en desuso que las podemos vender, que a lo mejor le podemos sacar buena plata. Otra alternativa es que se llegue a un acuerdo y se funda, se haga una fusión con otra empresa. Podría ser un competidor incluso, ¿no es cierto? Que el competidor esté interesado en comprar nuestra empresa para incrementar su mercado potencial, su target de clientes, agregar productos nuestros a su línea de mix de productos, etc. Tercero, y a lo mejor esto es primero, la empresa tiene que achicarse, tiene que hacer reducción de personal, tiene que reducir los gastos en investigación y desarrollo, tiene que la inversiones de capital, inversiones en activos fijos, el CAPEX, etcétera. Eso por el lado izquierdo de los activos. Por el lado derecho, o bien gestiona con los acreedores y o con los dueños. Partamos con los acreedores. Tendrá que acercarse a los bancos, pedir prórrogas, tratar de renegociar un plan de pago, ofrecer un convenio de pago con los bancos y o con los bonistas y o con los proveedores. Segunda alternativa de pasivo y patrimonio. Canjear crédito, canjear pasivos y transformarlos en patrimonio o capital. Ejemplo, la Polar. La Polar el año 2000, 2002 por ahí, cuando cayó en quiebra, la Polar había emitido muchos bonos que habían sido comprados en buena medida por las AFP. Entonces, si en ese momento alguien le pedía la quiebra a la Polar porque no había pagado el último cupón del bono, sencillamente
la Polar hubiera tenido que liquidarse y estos bonos no se hubieran pagado. Su valor era cero en ese momento, porque había claramente una insolvencia tanto contable como de flujo. La empresa no era capaz de pagar. Y acuérdense, la empresa hacía renegociaciones brujas, ¿no es cierto? Entonces, contablemente, habían créditos con los clientes que estaban vivos, que según ellos se habían renovado, y eran puras mentiras. Eran créditos que hacía 2 años que no pagaban, por lo tanto había que castigarlo. El activo era mucho más chico de lo que declaraba la Polar a la super de valores, y por eso que hubo gente presa, porque eso es delito, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la salida de la quiebra? La salida fue que los bonos emitidos por la Polar tenían una cláusula de convertibilidad, que esa cláusula permite, a decisión del deudor, el deudor puede ofrecer, canjear deuda y transformarla en acciones. Entonces, muchos acreedores, entre ellos AFP, dijeron, bueno, entre perderlo todo y tratar de intentar de que la empresa siga funcionando, transformaron sus bonos en acciones, inyectaron también más capital, los bancos le prestaron incluso, y la Polar empezó a repuntar, a repuntar, a repuntar, y esas acciones empezaron a subir de precio, y no sé, a los 2 o 3 años después, muchos acreedores pudieron vender esas acciones y recuperar, si no todo, alguna parte. Un segundo, por favor. Tanto candidato que llama por teléfono. Vamos a silenciar a los candidatos. Déjeme un segundo para poner en silencio esta cosa. Listo. Entonces, decía que se puede transformar deuda en capital, y eso pasó en el caso de la Polar. Si hasta ahora nada nos ha funcionado, tenemos que acercarnos a los dueños y decirles, señores dueños, lamento comunicarles que la única salida de esta empresa es que ustedes se metan la mano al bolsillo e inyecten más capital. ¿Cómo se hace? Emitiendo nuevas acciones, un incremento, un aumento de capital. Ahora, esas nuevas acciones o bien las compran, las suscriben y las pagan los mismos dueños, o, que es más usual, invitar a inversionistas, a otros que quieran pasar a ser dueños también de una parte. Ahora, naturalmente, esas acciones tendrán que salir a un precio ventajoso para los nuevos inversionistas, porque el riesgo es muy alto. Pero si hay un negocio bueno detrás y si hay problemas más bien de administración, el negocio ha sido bueno pero ha sido mal llevado, bueno, existe la posibilidad de mejorar el rumbo y que esas acciones vayan a valer mucho más a futuro. Si nada de esto funciona hasta el punto 6, nos queda solamente el punto 7, que nos vamos a la quiebra y se pide la quiebra y la liquidación. Entonces, quiebras, hay 2 tipos de quiebra. Una quiebra buena, que se llama quiebra con continuidad, en que el nombre indica que la empresa sigue operando, y una quiebra terminal, en que se llama liquidación, en que ya no hay nada más que hacer sino que vender los activos. En el primer caso, la empresa va a seguir siendo administrada ahora por un síndico, no por la plana actual de ejecutivos, sino que llega alguien mandatado por los acreedores para seguir operando, para renegociar con los acreedores, para repactar, reprogramar los créditos, eventualmente conseguirse más capital y, en la medida que se generen flujo, ir pagando. En cambio, cuando la quiebra es sin vuelta, solamente queda que venga un síndico y venda los activos.
¿sí? Y como los activos pasaron a ser propiedad de los acreedores, peso que se vende activo, peso que va a pagar deuda. ¿A qué deuda? Todas las deudas que tenga. ¿En cualquier orden? No. En el orden que la ley indica. La prelación legal para liquidación de quiebra es primero a los trabajadores, segundo el IVA, derechos de internación, impuestos diferidos, impuesto a la renta, todo lo que es tributario. En lo primero, los trabajadores, al decir trabajadores estoy diciendo sueldos atrasados, imposiciones atrasadas, leyes sociales. Cuando ya hemos pagado a los trabajadores, a los impuestos, a continuación vienen los que roncan más. ¿Quiénes son? Los bancos. Los bancos son los más poderosos porque tienen mucha documentación, los bancos piden toda la información financiera, los bancos tienen los mejores abogados de la plaza, etcétera, etcétera. Los bancos tienen garantía, ¿cierto? Han escuchado hablar que el banco tiene la hipoteca del bien raíz, del edificio. Hipoteca, o sea, si no le pagas al banco, el banco te saca a remate el edificio, la planta, porque el banco tiene el derecho de hacerlo porque está en un contrato de crédito, ¿cierto? Se constituyó una garantía a favor del banco. Entonces el banco obviamente tiene mucho poder de negociación. Después vendrán los bonistas, los bonos, y los proveedores. Si es que ya se pagó a todos los que están acá y queda algo de dinero, ¿a quién va a parar? Ahí recién al accionista. Ahí recién empezamos a tomar en cuenta a los accionistas. Hasta antes, ni un peso puede ir a parar a los accionistas. Segundo, si la plata no alcanzó para todo, pagaste a los trabajadores, pagaste los impuestos, le pagaste a un banco y quedaron como 3 bancos sin pagar, quedaron bonos sin pagar, quedaron proveedores sin pagar. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Tienen que pagar los dueños? Muy buena, excelente respuesta equivocada. Pero está excelente, gracias. Muy buena tu respuesta, pero no es así. Y te lo voy a explicar. Efectivamente, van a quedar acreedores impagos, ¿sí? Entonces, los bancos que tenían créditos que no se los pagaron, quedaron créditos impagos, tienen que, lo que se llama, tienen que castigar esos créditos. O sea, sacarlos del activo, ¿cierto? Van a generar una pérdida. Y significa que ellos están reconociendo que nunca más les van a pagar esos créditos. O sea, los que no recibieron, los que no alcanzaron a recibir de la liquidación de los activos, tienen que reconocer una pérdida. Pero como tú dices, los dueños no están obligados a pagar aquello que quedó impago. Me voy a saltar un poquito esto y voy a ir justamente a lo que me acaba de decir y por eso acá te voy a explicar por qué es una excelente respuesta equivocada. Se llama responsabilidad limitada. Tal como dijimos recién, que los accionistas son los últimos en recibir excedentes, si es que quedan. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando no quedan excedentes? ¿Qué pasa cuando no se alcanzó a pagar todo? Dice que los accionistas solo responden hasta el monto de sus aportes. El accionista puso capital, ¿no es cierto? Y si la empresa cae en bancarrota, bueno, él pierde su capital nomás.
no está obligado a pagar aquella parte que quedó impaga. No tiene obligación legal. Los accionistas pueden llegar a perder todo el capital invertido, pero no será afectado el patrimonio personal de los accionistas. ¿Por qué? Porque hay una garantía legal que se llama la garantía de la responsabilidad limitada. ¿Sí? Ahora, otro caso distinto es que el accionista no solo es accionista común y corriente, sino que además el accionista, digamos, por beneficio de la empresa, puso su aval, se constituyó en aval, o deudor solidario, o puso su casa en garantía, ¿sí? Obviamente que ahí el banco no le va a perdonar, pues, y le va a vender la casa al accionista, porque él voluntariamente quiso hacerlo. Pero si no hubiera hecho eso, el accionista no hubiera tenido ninguna obligación de pagar. ¿Se entiende la explicación que te di? Sí, profe, me quedó claro. Pero estuvo excelente que tú te hayas dado cuenta de eso, de que, bueno, ¿alguien tenía que pagar? No, nadie está obligado a pagar. Ahora, por eso mismo, como los accionistas son los últimos que reciben, esto ya lo hemos dicho, son los últimos que están en la fila, como son los que más riesgo corren, siempre los accionistas exigen un retorno, un K sub E, retorno exigido por los accionistas o retorno del patrimonio, ¿no es cierto? El retorno que exigen los acreedores, el retorno que exigen los accionistas es siempre mayor que lo que cobran los bancos, los bonos. K sub E es mayor que K sub D porque los accionistas, los K sub E, corren más riesgo que los acreedores que los K sub D. ¿Se entiende? Y por eso mismo igual conviene endeudarse, más barato. Excelente. Excelente, Marcelo. Muy buena tu respuesta. Me gusta. Entonces, estábamos acá. Sigamos con quiebra con continuidad. Fíjense, para poner una nota anecdótica, en Chile han habido 3 importantes instituciones populares, muy famosas, que han pasado por quiebra con continuidad. Significa que alguien pidió la quiebra, se llamó a junta de acreedores, no confundir con junta de accionistas, porque ahora los que mandan son los acreedores, ¿cierto? Porque está en cesación de pago la compañía. Ahí se vota la quiebra y hay ciertos quórum o porcentaje de votación para aprobar una quiebra. Se ponen de acuerdo los acreedores en un personaje que se llama el síndico de quiebra, quien va a administrar la empresa, porque la empresa va a seguir operando con continuidad. ¿Qué significa? Que él va a tomar las decisiones que antes tomaba el gerente general, el gerente comercial, el gerente de operaciones, cuánto producir, a quién comprarle, los sueldos, todo. Incluso podría hasta pedir créditos este síndico a nombre de la empresa. El síndico tiene que presentar un plan que se somete a votación, debe ser aprobado por una mayoría, la empresa sigue operando. Sigue operando. Y peso que hay es peso que el síndico tiene la obligación de repartírselos en el orden que ya dijimos a los acreedores. Excedentes de caja. Y esa es la quiebra con continuidad. Hasta que, si las cosas andan bien, hasta que salga de la quiebra, hasta que ya logró ponerse al día, logró renegociar, hizo nuevos planes de pago, etcétera, etcétera. En cambio, el caso triste es cuando ya no hay vuelta que dar y sencillamente hay que liquidar, que es exactamente igual, solo que la empresa acá no sigue operando, sino que el síndico se limita a vender, 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 y si algo queda al final, eso va a parar a los accionistas. Son los últimos en recibir. Y esto ya lo vimos. Hasta el año 2013
había una ley de quiebra que tenía como 50 o 60 años. El 2014 se actualizó y apareció una ley que ya no se llama ley de quiebra, sino que se llama ley de insolvencia y reemprendimiento. Empresas y personas deudoras, reorganización y liquidación. Informa sobre la normativa que elimina la antigua ley de quiebras y establece un nuevo régimen para la reorganización y liquidación de empresas y personas. Y eso es muy importante. Las personas ahora podemos quebrar, no solamente las empresas. O sea, hay un procedimiento legal, establecido, formal, que para las personas que caen en insolvencia. Antiguamente no. Entonces, antiguamente era un proceso muy caótico, muy desordenado. Entonces, dice que se elimina el concepto de la quiebra, se reemplaza por, hay una cosa semántica y de marketing, ahora se llama insolvencia, reorganización, o bien liquidación. Pero en el fondo, ven ahí un salvavidas que le están tirando al empresario. La filosofía de esta normativa nueva fue tratar de que las empresas, cuando tenían problemas, pudieran salvar empresas, ¿sí? Y mantenerse en operación, porque naturalmente el objetivo es de que no se cierren fuentes de trabajo y que si el empresario le fue mal en un negocio, no quede vetado de por vida, sino que por un tiempo limitado a lo mejor y después se borran sus antecedentes, porque eso es lo que pasa cuando una empresa quiebra, los créditos castigados que dijimos en delante, los bancos los publican y obviamente a esa persona le cuesta reemprender. Bueno, esta ley de quiebras pretende que ese proceso sea más expedito. Dice, mediante procedimientos especiales, se ofrece una salida para los diferentes tipos de deudores, ya sean microempresas, pequeños, medianos o grandes empresas, o personas jurídicas y fines de lucro, o personas naturales. Eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque son procedimientos que buscan ordenar, buscan equilibrar los derechos de los deudores con los derechos de los acreedores. Antes, el acreedor que andaba más rápido, ¿sí?, ganaba el quien vive, y ese se llevaba la mejor parte de las garantías y de los activos. Léanlo, esto es interesante, donde explica cómo son esta nueva ley de quiebra. Vamos a cosas más cuantitativas. Límite del uso de la quiebra. ¿Qué es el costo de quiebra? Esto ya lo dijimos, pero conviene que lo repitamos. En la práctica, las empresas no se endeudan el máximo, sino que se endeudan un monto razonable, que no los ponga en riesgo de insolvencia. Significa que habrá que buscar un equilibrio en que la empresa efectivamente se endeuda porque hay una ventaja tributaria, pero no se endeuda tanto porque pueden aumentar, van a aparecer costos que antes no habían, que se llaman ¿cómo? Se llaman costos de insolvencia o costos de quiebra. Leamos lo que dice. En un escenario de insolvencia, los flujos de caja que genera una empresa no quedan en manos solo de los accionistas y acreedores, que era lo que estábamos viendo hasta recién, sino que parte de esos fondos irán a parar a terceros. O sea, cuando las empresas andan bien, ¿cierto?, se pagan las deudas y se pagan dividendos todos los años. Fantástico. Cuando la empresa se empieza a complicar, fíjate que, por ejemplo, tenemos un proveedor que hace 6 meses que no le pagamos. Ese proveedor nos va a presentar a lo mejor una demanda de cobro y vamos a tener que contratar ¿a quién? A un abogado. Antes teníamos que contratar abogados cuando nos iba bien, no, pero ahora sí. Entonces aparece un nuevo invitado a la mesa, ¿cierto?, que va a recibir flujo de la empresa, los abogados. Cuando la empresa está complicada, los bancos empiezan a pedir regularmente, por ejemplo, cada 3 meses, un balance auditado.
pero por auditores externos. Y eso hay que pagarle, eso no estaban en la nómina antigua. Tenemos otro invitado a la mesa que antes no estaba. Alguien va a tener que asesorarnos para ver, oye, cómo reorganizar esta deuda, si contratamos un factoring, si ponemos activos en leasing, qué sé yo qué, consultores. Antes no existían estos consultores. Entonces empiezan a aparecer nuevos actores que van a, ¿no es cierto?, van a competir por los flujos. Y antes no existían. Testigos. Claro, porque si nos demandan, si estamos en un juicio de cobro, tenemos que defendernos. Entonces llevamos abogados, llevamos testigos, etc. Entonces aparecen nuevos invitados a la mesa. Y eso van a ser los costos de insolvencia. Entonces, los costos de insolvencia van a empezar a aparecer antes de la quiebra. ¿Cuándo van a aparecer? Cuando las cosas se ponen mal. Cuando no hay suficiente flujo porque se puso malo el negocio, van a aparecer costos de quiebra indirectos. Y esto va a ocurrir antes de la quiebra. ¿Por qué? Bueno, ya expliqué que empiezan a aparecer abogados, síndicos, auditores externos, consultores, pero lo que va a pasar es que, por ejemplo, los proveedores ya no nos van a dar más crédito, sino que nos van a exigir que le paguemos al contado. O me paga al contado o no le vendo más, nos dice. ¿Cierto? Se van a ir buenos ejecutivos. Vamos a tener que despedir gente y con menos personal vamos a dar un mal servicio. ¿Qué vamos a perder? Vamos a perder ventas, vamos a perder clientes. Y todo esto pasa antes de la quiebra, son costos indirectos. Y eso se llaman costos de insolvencia o costos de quiebra, los que ocurren antes. En cambio, cuando estamos en quiebra ya son los costos de liquidación. Habrá que pagarle al síndico, ¿no es cierto? Y habrá que liquidar los activos a vil precio. Porque cuando la empresa está en quiebra, y a lo mejor ustedes han visto por ahí avisos de martilleros públicos que ponen en venta los activos de una quiebra. Venden automóviles, venden propiedades de la empresa, qué sé yo qué, mercadería, zapatos, muebles. Y esos son costos de quiebra directos. Entonces, la conclusión de todos los que de lo que hemos dicho antes es que las empresas nunca se van a financiar con deuda solamente o con deuda en gran porcentaje, no. Tiene que haber un apalancamiento razonable, lo que sea que eso signifique. Vamos a ver un ejemplo teórico de costo de quiebra. ¿Y cuánto es un apalancamiento razonable en la realidad? ¿O también depende de la industria o algo así? No hay ninguna receta, ninguna. Lo que sí te puedo decir es que tú tienes dos tipos de riesgo. El riesgo de la operación con el riesgo financiero, ¿no es cierto? Eso hemos hablado que son dos tipos de riesgos distintos y separables, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, una empresa de agua potable, ¿es muy riesgosa en su operación o es poco riesgosa? Poco. Poco, bien. Ahora, una empresa poco riesgosa, si se apalanca en 3 veces su capital, pide un bono por 500.000 millones de dólares, esa empresa que era poco riesgosa se transformó en muy riesgosa, pero no porque la operación se haya puesto más riesgosa, sino que porque hay un riesgo financiero. ¿Sí? Entonces, la conclusión es que las empresas que tienen un riesgo de operación bajo pueden endeudarse, no sé, pues a lo mejor un leverage 1-1, o sea que el 50% del activo esté financiado por patrimonio y el 50% del activo está financiado por deuda, ¿sí?
Ese podría ser a lo mejor el caso de una empresa de agua potable. A lo mejor un 60%, ¿ya? Pero que una pesquera, que una línea aérea, ¿cierto? Que son rubros muy riesgosos en su operación, no pueden darse ese lujo. Los bancos no le van a prestar a una pesquera el equivalente del 60% o que sea que vaya más allá del patrimonio de los dueños, ¿sí? Entonces, la respuesta a tu pregunta depende del riesgo operacional de esa compañía y de muchas otras cosas, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces no hay ninguna receta mágica. ¿Está claro? Sí, profe, me quedó clarísimo. Mira, vamos a ponerlos en un plano teórico, dos empresas. Una se llama Solvent, otra se llama Lever. Las dos empresas operacionalmente son idénticas, venden el mismo producto, la misma cantidad, el mismo precio, el mismo margen, el mismo costo, bla, bla, bla. En lo único que difieren es la parte no operacional. ¿En qué difieren? En que Solvent tiene una deuda razonable, en cambio Lever está hiper apalancada, tiene mucha deuda. ¿En qué lo vemos? Primero vemos que operacionalmente los flujos de caja, vamos a asumir que hay dos escenarios para las dos empresas. Un escenario de boom y un escenario de recesión con el 50% de probabilidad cada caso. Y vamos a asumir que el flujo de caja después de impuestos de la empresa Solvent es 100 en boom y 50 en recesión. Lever, como es idéntica operacionalmente, tiene 100 en boom y 50 en recesión. Esto es operacional. Vamos a la no operacional. Dice que Solvent tiene un bono por 49 entre capital e intereses. Su deuda es 49. Entonces Solvent, en un escenario de boom, como tiene un flujo de caja de 100 y tiene que pagar 49, resulta que le quedan 51 para pagarle a los accionistas como dividendo, flujo de caja del patrimonio. A la deuda pagó 49. En recesión, Solvent también es capaz de pagar sus 49 y aún le queda un peso de dividendo. ¿Qué le pasa a Lever? Lever tiene 100 en boom y en boom él tiene una deuda de 60. ¿Es capaz de pagar? Sí, es capaz de pagar su deuda en boom y le quedan 40 para el accionista. ¿Qué pasa en el caso de recesión? No queda nada para los accionistas. Primera consecuencia, bien. ¿Hay otra consecuencia? Mira los números. ¿Qué otra consecuencia hay? Mira lo que le pasa a la deuda. Se achicó. No, la No. deuda no se ha achicado. No se paga toda la deuda, profe. Ah, verdad. No, ¿y por qué no se paga? Porque no alcanzó a generar los 60. Generó Se cae en No 60. alcanzó insolvencia. a generar los 60, solamente generó 50. ¿Cómo va a pagar 60 si solamente generó caja por 50? Paga solo 50. ¿Y qué pasó con los 10 restantes? Ya lo dije antes yo. ¿Se lo fueron a cobrar al dueño del Ever? Se pierde, ¿no? No. Se ha asumido por pérdida. Los bonistas o el banco o los proveedores, quien sea, que les prestó la plata, lo pierden. Así de simple. ¿Sí? Y solamente paga el 100% del flujo. ¿Está claro eso? Ahora sí, profe. ¿Estamos bien hasta allá? Ya.
Entonces ahora, con esta tablita que está acá, vamos a calcular cuánto vale Solvent y cuánto vale Lever. Cuánto vale el activo de Solvent y cuánto vale el activo de Lever. Entonces, en este cuadrito tenemos el flujo de caja del patrimonio y tenemos el flujo de caja de la deuda, ¿sí? Lo que reciben tanto los accionistas como los bonistas. Y vamos a hacer este cuadrito que está acá. Vamos a calcular el valor económico del patrimonio. ¿Cómo calculo el valor económico del patrimonio? El de Solvent. Valor económico del patrimonio me fijo en esta fila, la última. ¿Cuánto es lo que reciben los accionistas? Porque estamos hablando del valor económico del patrimonio. Los accionistas, en el caso de Boom, ¿cuánto reciben? 51. Los accionistas, en caso de recesión, ¿cuánto reciben? 1. ¿Cuál es el valor presente o cuál es el retorno esperado de los accionistas? 50% por 51 más 50% por 1, ¿no es cierto? Ya, y vamos a suponer, podríamos no haberlo supuesto, que estos flujos se van a dar en un año más. Son flujos para el próximo año, ¿sí? Entonces, como son flujos que voy a recibir al final del año 1, los tengo que llevar a valor presente, multiplico 0,5 por 51 más 0,5 por 1, y todo eso lo divido por 1 más la tasa. Y si la tasa es de un 10%, lo divido por 1,1. ¿Se entiende? Sí. A ver, yo tengo calculadora acá y voy a multiplicar, los que tengan, para no quedar de mentiroso, multiplican 49 por 0,5, después multiplican 49 de nuevo por 0,5, suman, me da 49 y eso lo divido por 1,1. ¿Pero no era el patrimonio? Sí. Es 51, enter, 1 más me da 52, eso lo multiplico por 0,5, me da 26 y eso lo divido por 1,1, me da 23,62, 63. Ahí está, 23,64. Está bien, ustedes pueden repetirlo. Si hacen el ejercicio con los flujos del patrimonio de Lever, es lo mismo. Multiplican 0,5 por 0,4 más 0,5 por 0, eso me da 0,2 y 0,2 lo divido por 1,1 para llevarlo a valor presente, me da 18 y ese es el patrimonio de Lever. ¿Cómo calculo el valor económico de la deuda? De la misma manera, 0,5 por 49 más 0,5 por 49, este fue el cálculo que me equivoqué, da la mitad de 49 y eso lo divido por 1,1, me da 44,55. Hago el mismo ejercicio para Lever, 0,5 por 0,6 más 0,5 por 0,5, dividido por 1,1 y me da 50. Sumo el valor económico del patrimonio con el valor económico de la deuda y, oh sorpresa, resulta que Solvent vale 68 y Lever también vale 68. ¿Es raro o no es raro que las dos firmas valgan lo mismo? ¿Les suena bien o les suena medio extraño? ¿Les parece perfecto o no? En otras palabras, si les ofrecieran a ustedes, te vendo Solvent o Lever, la que tú quieras comprar, y tú preguntas, ¿cuánto vale Solvent? 68. ¿Y cuánto vale Lever? 68. ¿Va? Entonces me da lo mismo, ¿no? Depende del riesgo. Depende del riesgo. ¿Y qué me puedes decir del riesgo? ¿Tienes alguna Es más, información? ¿cómo?
No me escuché ¿Tienes bien, alguna Raúl. información del riesgo? Sí, bueno, en el caso de Lever, en un escenario de recesión no alcanza a pagar a sus acreedores, no Muy alcanza a pagar la bien, deuda. muy bien. En caso de recesión, queda insolvente, ¿no es cierto? Sí, pues. Marcelo, entonces, si te ofrecen las dos en 68, ¿cuál compras tú? Solven. Solvent, claro. Si te las venden al mismo precio, Solvent tiene menos riesgo, Lever tiene más riesgo. Entonces, ¿para qué te vayas a comprar si te están contando lo mismo? Entonces, acá hay algo raro. No tiene lógica que una empresa solvente, ¿cierto?, que es capaz de pagar en ambos escenarios su deuda, valga lo mismo que una empresa insolvente. Entonces, hay algo malo en los supuestos. Hay algo que falta, información referida al Lever. Hay alguna inconsistencia en los datos que estamos tomando en cuenta. Entonces tenemos que un poco acordarnos lo que eran los costos de quiebra, que empezaban a aparecer no en la quiebra misma, sino que antes. O sea, cuando Lever le tocó el momento de pagar 60 y solo pagó 50, oye, ya le llegó una demanda del banco o de los bonistas. Tuvo que contratar el abogado, tuvo que contratar el auditor externo, el asesor financiero. Entonces, ya Lever, antes de la quiebra, empezó a distraer recursos, a tener que pagarle a terceros, a nuevos invitados a la mesa, ¿cierto? Entonces, el problema con este ejemplo es que en caso de recesión, Lever no dispone de 50 para pagar a la deuda. Genera 50 de caja, sí, pero no es capaz de pagar 50, porque el abogado cobró 5, el auditor cobró 5, los testigos cobraron 5, entre todos ellos, entre todos los invitados de piedra que aparecen ahora, por ejemplo, hay 15, supongamos que hay costos que aparecen, costos adicionales, costos de quiebra por 15. Por lo tanto, ¿cuánto queda para pagarle a los bonistas? Repito, asuman que en el caso de recesión, Lever tiene que pagarle a todos estos nuevos comensales un monto de 15. Pregunto, ¿cuánto puede pagarle entonces? ¿Cuál va a ser el flujo de caja de la deuda en ese escenario? 35. 35. Entonces el cálculo que hicimos antes era mentiroso. Ah, ya. Cuando hicimos este cálculo de 50, no tomamos en cuenta que habían 35, o no nos habían dicho que, oye, no, olvídate, no vas a poderle pagar 50 al banco, solo 35, porque 15 se te van a ir en pagarle al resto, a los nuevos comensales. Entonces, ahí sí que tiene sentido. Entonces, ahora, para la deuda, vamos a poner 50% por 60 en boom y 50% por 35 en recesión, partido por 1,1. ¿Cuánto es el valor económico del bono? No es 50, es 43,18. ¿Te acuerdas que antes era 50 el valor económico de la deuda? Ahora, como hay menos flujo, al caso de recesión, vale 43. Sumo 43,18 con el valor económico del patrimonio, que no cambia no cambian en recesión. Ahora entonces, ahora sí, el activo del Lever
no vale 61, no vale 68,18 el activo del Lever, sino que vale menos, vale 61,36. Entonces, ahí está la respuesta. Ahí tienen claramente identificado qué son los costos de quiebra y cómo inciden, ¿cierto? Entonces, cuando la empresa empieza a tener insolvencia, empiezan a aparecer los costos de quiebra que hacen disminuir el valor de la compañía. No por un tema de riesgo así abstracto, sino que son los costos, son los flujos de caja que vamos a tener que destinar a los nuevos comensales que antes no existían. Entonces, van a aparecer invitados a la mesa, los cuales también van a pedir su pedazo de la torta, ¿cierto? Antes, cuando no había costos de quiebra, en un mundo sin costos de quiebra, todo el flujo iba a parar a dos destinos posibles. O bien a los acreedores, los bonistas, y a los accionistas. Ahora no. Ahora siguen estando los bonistas, siguen estando los accionistas, pero aparece el síndico, el abogado, el testigo, el auditor externo, aparecen nuevos actores. Lo vamos a ver gráficamente y les va a quedar claro. Entonces, por cuarta vez, las empresas no le creen a M&M sin costos de quiebra, porque en la vida real existen costos de quiebra, por lo tanto, las empresas en el mundo real se endeudan razonablemente y la ecuación de Modigliani y Miller corregida es BL igual BU más beneficio tributario de la deuda menos los costos de quiebra. Miren este gráfico que les voy a mostrar. En este gráfico yo estoy mostrando en el eje de las X la deuda o el leverage o el porcentaje de endeudamiento, como quieran tomarlo, da lo mismo. Y en el eje de las Y vamos a tomar el valor del activo, el valor de la firma. Cuando la empresa es desapalancada, no hay deuda, su activo es igual, ¿cómo le llamamos? A VU, el valor del activo desapalancado. Y VU es la línea roja que no cambia. No cambia porque la empresa VU nunca tiene deuda. Por decir así, es este puro punto. ¿Sí? Pero este es el VU, valor de la empresa sin deuda. Cuando la empresa empieza de a poquitito a apalancarse, ¡oh! ¡Qué rico! ¡Qué bueno! El activo de la empresa empieza a crecer, a crecer, a crecer linealmente, en una bonita línea recta. ¿Por qué? Por el beneficio tributario de la deuda. O sea, la diferencia que hay entre la recta negra VL y la recta roja BU no es otra cosa que la diferencia del valor presente del beneficio tributario. O sea, el producto de la deuda por la tasa de impuesto, ¿sí? Y mientras más deuda, más vale, hasta el infinito. Y eso está bien en un mundo con impuestos, pero sin costos de quiebra, porque el mundo real no es según esta recta, sino que según la curva que estoy mostrando acá, la curva negra. Expliquemos la curva negra. Cuando ya tenemos un nivel de deuda muy, digamos, medio poco manejable, empiezan a aparecer los costos de quiebra. Antes no existían, pero desde este punto en adelante empezaron a aparecer, ya lo dijo por tercera, cuarta vez, los testigos, los auditores, nos cortaron el crédito de los proveedores, empiezan a aparecer ciertos costos de quiebra
que, según la ecuación corregida, le quitan valor a BL. Entonces, si bien la empresa sigue aumentando de valor el BL, pero lo hace a una tasa cada vez más baja, hasta un punto límite, en que llega al máximo valor del BL, ¿sí? O sea, hasta ese momento, el beneficio tributario de la deuda se equipara con el costo de quiebra, se hacen iguales. Y de ahí en adelante, los costos de quiebra empiezan a subir más de lo que sigue subiendo el beneficio tributario. Por lo tanto, el valor de la compañía empieza a decaer. Llegó a un máximo de endeudamiento y de ahí en adelante el BL, el valor real de la empresa, ahora con costos de quiebra empieza a decaer. Pregunto, ¿se entiende la explicación? Profe, ¿Ninguna pregunta? Hay 19 personas en clase y una sola es la que participa. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Así será. Por último, escríbeme, pues, Bastián. Ya. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de que hay una relación inversa entre tasa de descuento y valor del activo? ¿Sí? O sea, mientras más retorno yo le pida a mi activo, el precio tenderá a bajar, a caer, ¿sí? Porque voy a estar descontando los flujos de caja futuro a una mayor tasa, por lo tanto el valor presente de esos activos será menor. Entonces, esto mismo que estamos viendo acá en términos del valor de la empresa, vamos a ver el otro lado de la medalla, la contracara, ¿cierto? Vamos a ver en un espejo, ¿qué cosa? En este espejo está el valor de la empresa, en este otro gráfico está el costo de capital, la tasa de descuento. Y observen lo siguiente. En el eje de las X pongo lo mismo que en el gráfico anterior, pongo el endeudamiento. Pero en el eje de las Y, en vez de poner el valor del activo, voy a poner el costo de capital WACC, ¿cierto? O, si quieren llamarlo, la tasa de descuento, la tasa a la cual yo descuento los flujos, ¿sí?, del activo. Según MM3 con impuestos, MM3, antes que eso, la empresa cuando no tiene deuda, ¿cuál es su costo de capital? ¿Cómo se llama? Se llama RO. Ahí está RO. RO es el costo de capital o es el retorno exigido por los accionistas cuando la empresa no tiene deuda. RO es la línea recta roja paralela al eje de las X, y RO se puede determinar como RF más el beta U por RM menos RF. Cuando la empresa empieza a endeudarse, se le empieza a abaratar el costo de la deuda, perdón, se le empieza a abaratar el costo de capital WACC. ¿Les suena eso, no? ¿Lo hemos dicho antes o no? ¿O estoy mintiendo? por el beneficio tributario, ¿o no? Sí, sí. ¿Qué pasa con el beneficio tributario? Casi que pagamos menos impuestos, porque podemos descontar los intereses. Claro. Se empieza
abaratar, ¿sí? Pero mira, Sí. hay otra, está bien lo que me estás diciendo, pero cuando vimos M+3, nosotros estudiamos una fórmula, ¿cierto? Que dice que la WACC es igual a ρ por 1 menos T sub C por D partido por BL. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Sí, me Sí. van a decir. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Matemáticamente, cuando D de deuda empieza a aumentar, este término, T sub C fijo, el BL fijo, ¿cierto? Este término empieza a Aumenta. crecer, Sí. aumenta. 1 menos ese término va a disminuir. O sea, voy a multiplicar ρ por un número que se va a ir achicando, ¿no es cierto? Consecuencia, la WACC va a ir cayendo, ¿sí? ¿Se fijan? Matemáticamente sale de ahí. Sí. Conceptualmente yo lo expliqué cuando vimos M+3, dije yo que en la medida que la empresa se vaya endeudando más, se va a ir financiando en proporción mayor por una componente barata de financiamiento. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Por qué digo que se va a financiar con una proporción barata? ¿A qué me estoy refiriendo? A la deuda. Sí, pero explícame más. ¿Qué estoy tratando de decir? A ver, ¿puedes repetirlo? Como que me enredé. Claro, claro. En la medida que yo me endeude más, que la empresa se endeude más, su financiamiento le va a salir más barato. Y lo que yo estoy diciendo es, porque su mezcla financiera empieza a tomar más proporción de financiamiento barato, que es la deuda, Ah, sí, pues. ¿no es cierto? El Sí. porcentaje de la deuda en la estructura financiera va a ir creciendo. Porcentaje de la Y, estructura, o sea, el porcentaje de sí, la deuda barata, por decirlo. exacto. El Va a crecer. porcentaje, el Por eso porcentaje de disminuye la WACC. financiamiento del activo, claro, el porcentaje que se financia al activo, cada vez lo financias con más deuda, pero la deuda es más barata que el patrimonio. Entonces, tu mezcla financiera es más barata, porque la WACC es un promedio ponderado del costo de la deuda y del costo del patrimonio. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, y si quieren pueden revisar la clase de Modigliani y Miller donde estudiamos esta fórmula. En un mundo sin costos de quiebra, esto hubiera sido permanente, o sea, mientras más en deuda, podríamos llegar a lo mejor que la WACC es cero. Ridículo. ¿Qué ocurre? Que la WACC empieza a bajar con el apalancamiento, es verdad, pero por ahí empiezan a aparecer los costos de quiebra. Los costos de quiebra empezaban a aparecer por ahí, ahora empiezan a aparecer por ahí. Entonces, por un lado, el costo capital empieza a bajar, pero por otra parte empieza a aparecer otros costos que se llaman costos de quiebra, que juegan en sentido contrario. Entonces, vamos a llegar a un mínimo del costo de capital WACC y de ahí para adelante va a empezar a aumentar la WACC. ¿Por qué? Porque los costos de quiebra van a empezar a sobrepasar a los beneficios de van a empezar a sobrepasar a los beneficios del apalancamiento, del beneficio tributario. ¿Sí? Entonces, el máximo valor del activo coincide con el mínimo costo de capital de la compañía. A la derecha del endeudamiento óptimo empieza a caer el valor del activo, el valor de la firma, o lo que es sinónimo, empieza a aumentar el costo de capital de la compañía. ¿Se entiende?
Sí, profe. Qué bueno. Ya. Entonces, alguien puede decir, oye, ¿y cómo lo hacemos para determinar cuál es el endeudamiento óptimo? ¿Habrá alguna receta? No. ¿Hay teorías? Sí. Hay como 5 teorías de cómo, porque esto es súper importante, buscar la estructura óptima de capital. Entonces, voy a mencionarles nomás, no voy a entrar en detalle porque no me alcanza el tiempo y además no tiene mucho sentido. Lo primero, ¿cómo determinar una estructura de capital razonable? Lo primero es casi de sentido común. Mire para el lado, haga un benchmark, analice, estudie la competencia, los que están en el mismo rubro, y vea cuánto apalancamiento es usual en este rubro. Se va a encontrar con que las empresas de agua potable, en las generadoras eléctricas, tienen leverage altos, y se va a encontrar con que las pesqueras, con que las líneas aéreas tienen leverage bajo. Bueno, calcule un promedio y guíese por el sentido común. Hay otras teorías más alambicadas, entre ellas el del orden jerárquico, léanlo, donde dice en qué orden se acude a fuentes de financiamiento y por qué. Ahí está explicado. Se llama pecking order, la teoría. Y hay otra que se llama la teoría de la señalización, que tampoco la voy a explicar, que está relacionada con el mensaje que recibe el mercado cuando las empresas se endeudan. Los costos de agencia tampoco los voy a explicar, que es otro factor que se toma en cuenta, pero sí vamos a hablar de lo último, que son mecanismos que ocupan los acreedores para resguardarse, medidas de precaución, ¿sí? Y esos son cláusulas que se llaman covenants, cláusulas de resguardo. Los bancos, cuando le prestan a las compañías, les hacen firmar contratos. Y en esos contratos les imponen cláusulas que pueden ser de dos tipos. Cláusulas negativas o de las cosas que no deben hacer y cláusulas positivas o aquellas que están obligados a hacer. Dentro de las negativas, por ejemplo, se limita o se prohíbe que la empresa pague dividendos mientras no tenga ciertos ratios previamente acordados. Si no cumple con los ratios previamente acordados, no puede pagar dividendos. Tampoco puede andar ofreciendo garantías a otros acreedores. No pueden fusionarse con otras compañías. No pueden vender sus activos o arrendarlos sin que les haya dado permiso el banco, el acreedor. Tampoco pueden tomar nuevas deudas de largo plazo. Y son cláusulas de no hacer, son puras prohibiciones. ¿Cuáles son las positivas? Las que sí deben hacer. Por ejemplo, deben mantener ciertos ratios, un ratio de endeudamiento, de liquidez, de capital de trabajo, ¿sí? Dentro de ciertos rangos que se acuerdan. Y esto es muy usual, deben tener permanentemente informados de sus números, sus estados financieros, generalmente tienen que ser auditados por auditores externos y hay que enviárselo a los acreedores. Entonces los acreedores están con un ojo puesto cuando la empresa está teniendo insolvencia a través de la junta de acreedores. Entonces, por último, para mitigar los costos eventuales, los costos de quiebra, las compañías van a tomar apalancamientos razonables, los acreedores van a poner cláusulas para que los fondos se utilicen para aquello que fueron solicitados y no para comprarse un nuevo Porsche, el empresario, ¿no es cierto? Los convenios de deuda tendrán alguna cláusula de convertibilidad, ¿cierto? Y el acreedor va a poner cláusulas que
le permitan en cualquier momento acelerar el pago del crédito, si es que no se cumplen con ciertas obligaciones. Ya, jóvenes, justo a la hora de término, estoy terminando. Nos vemos entonces la semana subsiguiente en que vamos a hacer un control. Les voy a mandar un anuncio y si se me olvida, ustedes me envían, profe, ¿qué pasa con el control? Y ahí les digo qué materia entra, las guías, qué sé yo qué. ¿Estamos, jóvenes? Sí, profe. Profe, tengo una duda. ¿Le podemos enviar un correo cualquier día con el TIC para que nos dé como retroalimentación? Sí. No te voy a corregir, sí. Si tú tienes dudas puntuales, Ah, ya, me puedes ya. preguntar, pero Mejor. no te voy a poner una nota ni te voy a decir, te equivocaste acá, no, no. Ya, ya. Ya, eso era, profe. Chao, que esté bien. Ya pues, que les vaya bien, chao. Profe, ¿Sí? le quería preguntar con respecto a la ayudantía del viernes. Ya, estoy viendo, te digo al tiro. Les hice el control, te ¿Ya? los voy a enviar. Te voy a enviar los controles para la corrección, ¿Ya? junto con la pauta. Ah, Y pues, en materia, no empiezo con TIR. Mañana voy a ver TIR, así que, y no creo que alcance a ver proyectos, ¿ya? ya. Y cuando te hablo de proyecto, te hablo que hay que tomar en cuenta la depreciación, hay que tomar en cuenta el capital de trabajo. Hay varias cosas que yo se las tengo que enseñar antes de hacerles ejercicios de evaluación de proyectos. Pero sí puedes hacer algo sobre TIR, po. Calcular TIR ocupando Excel, por supuesto, pues si no, ¿cómo la calculan? Mm. ¿Ah? O problemas conceptuales. Bueno, ¿cuál No, podría pasar el ejercicio que me mandó? el de El, el de ¿cómo se llama? Cahue. El de Cahue y Bahue. Sí, 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 sí. A lo mejor te mando la. No, es que si les muestras la pauta, te van a exigir poco menos que se las corrijan al tiro. No, no. Sí, sí. Di que se te quedó. Capaz que no te convenga, ¿sabes? Porque te van a decir, ay, ¿por qué no nos mostraste ese ejercicio antes? Porque yo les pregunté un cahue. Mm. No, no lo hagas, no te conviene porque te va a Pero salir el tiro entonces por la culata. lo que podría hacer es desarrollar directamente el control sin mostrarle la pauta. Bueno, lo mismo, es decir, cómo se resuelve. Por eso, pero no mostrando la pauta, así me lavo la mano y o sea, no tengo o sea, perdón. Los alumnos no tendrían el por qué estar reclamando de que se los corrija al tiro ya, sino de que es para que ellos puedan ir practicando los desarrollos del control. Sí, puede ser. Ya, te lo voy a enviar. Te voy a enviar la pauta y tú desarrollas las soluciones, Mm. sin puntaje, sin ninguna cosa, por supuesto. Sí, no, nada de puntaje. Ya, pero primero que nada, búscate algunos ejercicios por ahí donde trabajes la TIR. Ya. Ya, ok, ¿Estamos? está bien. Sí, Ya pues. Chao, ya, pero Diego. nos vemos. Gracias. Chao. Chau.